Hola, espero te encuentres muy bien y siendo exitosa y exitoso en todo lo que realices. Hoy, en térmico e hipotético, tenemos una semana completa de instalación de la 65 legislatura del Congreso. Tenemos cambios en el gabinete. Tenemos también escenas lamentables de Tapachula, Chiapas, en que el Instituto Nacional de Migración y elementos de la Guardia Nacional impiden de manera violenta el ingreso de una caravana centroamericana. Tenemos también el informe presidencial, tercer informe de gobierno, la gala que hubo alrededor, todas las suspicacias que se mostraron por cómo se acomodaron los distintos miembros del gabinete en ese evento privado del presidente. La recepción incluso en el Pleno de la Cámara de Diputados del ahora secretario de Gobernación y gobernador de Tabasco con licencia, Adán Augusto López Hernández. Esta información y por último de ahí de colado, Alejandro Moreno, presidente del PRI, pero a la vez diputado federal en esta nueva legislatura, en tribuna diciendo que el PRI no obedece a ningún presidente de la República. Bueno, siendo así, empezamos con los detalles de esto y sobre todo lo hipotético de estos asuntos relevantes de la semana. Perdón, empezaría yo con la instalación de la 65 legislatura del Congreso de la Unión. La Cámara de Senadores, como tú sabrás, son electos por 6 años. Entonces, en la Cámara de Senadores no hubo renovación, pero se cambia el nombre a 65 legislatura porque es todo el conglomerado del poder legislativo. La Cámara de Diputados es la que sí cambiaron, fue uno de los votos que tú emitiste el pasado 6 de junio. Entonces hubo diputados que se reeligieron, hubo otros que son nuevos, pero la Cámara de Diputados, vamos a decir que se renovó. En suma, se está empezando la legislatura número 65 a partir del miércoles 1 de septiembre de 2021. Bueno, pero se instalan, digamos, toman protestas, se instala, como que conocen su lugar los diputados, el 30 de agosto, que fue lunes, y ahí tenemos que en el Senado de la República va a ser presidido por la ministra en retiro y senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, y ex secretaria de Gobernación. ¿De dónde viene este movimiento? Bueno, la semana pasada, Ricardo Monreal, el dirigente de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de esa Cámara, dio a conocer que Olga Sánchez Cordero le dio la bienvenida a la ex ministra y dejando ver que pues la exministra iba a dejar de ser secretaria de Gobernación. Efectivamente, después de esa maniobra, que después se supo fue concertada completamente entre el presidente Monreal, el propio Adán Augusto López Hernández, nuevo secretario de Gobernación y gobernador con licencia de Tabasco. Quiero pensar que ya que ya es con licencia, aunque no me ha tocado leer que ya que Adán presentó al Congreso de Tabasco la petición de licencia para poder ocupar otro cargo. Pero bueno, dejémoslo en que la tiene. Eso ocurre la semana pasada y entra al relevo Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación y se le hace saber al grupo parlamentario de Morena en el Senado
que será muy bueno que Olga Sánchez Cordero sea presidenta de la mesa directiva del Senado iniciando esta legislatura nueva. Por supuesto, había 4 senadoras que estaban de Morena, que estaban ahí en la lucha. Terminaron pues teniendo que ceder, ¿verdad? Y se sabía ya iniciando la semana que Sánchez Cordero sería la presidenta del Senado. En la Cámara de Diputados había habido también la semana pasada toda una confrontación porque Morena había aventado la piedra diciendo que iban a generar una megabancada para poderse hacer tanto de la Junta de Coordinación Política como de la mesa directiva del Senado, poder ocupar 2 posiciones a la vez. Al final, pues era una fanfarronería, hay que decirlo, y la Cámara de Diputados en la, en la presidencia de la Cámara de Diputados se la queda Morena y la Junta de Coordinación Política se la queda el PRI. Bueno, era lo que tocaba, lo que por reglamento está, pero y ya, ¿no? O sea, ahora sí que así empieza la Cámara de Diputados el 30 de agosto. Hay que decir de aquí que, pues bueno, se dejó sentir la oposición en que no iban a permitir que Morena ocupara 2 espacios de liderazgo en la Cámara de Diputados. Se dejan sentir como alianza que son PAN, PRI, PRD, obtienen un objetivo común que es si vas a querer una posición, la otra le toca a la oposición y así quedó. Ya desde entonces yo decía desde que empezó la semana, que tiene que tener cuidado la alianza porque solamente pueden ser un factor real de poder si se mantienen unidos, pero esa unión, como siempre, está determinada por los intereses del momento. Entonces, bueno, ahí sacaron un primer gol. Muy bien. ¿Qué sucede? Vamos a hacer tantito un cambio de la cámara. Vámonos a los policías de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración agrediendo a migrantes. Bueno, ahí simplemente es indefendible la postura, el actuar de la autoridad. Queda claro que la Guardia Nacional es un cuerpo profesional, seguramente tiene protocolos de uso de la fuerza, protocolos de control de masa, seguramente, pero una cosa es tenerlos y otra aplicarlos, y aquí se vio completamente que pues no se aplicó. Y en el caso de los agentes de migración, es evidente que hay prácticas, hay inercias, hay idiosincrasia que es difícil de superar, ¿verdad? No estoy justificando, simplemente queda claro que el cambio de mentalidad no ha permeado en muchas de las instituciones y en muchos de los funcionarios públicos. Entonces, afortunadamente se tomaron medidas y ya, de acuerdo al instituto, ya fueron cesados este director de ahí de la estación migratoria Siglo XXI y otro agente ahí involucrado. Entonces, bueno, al menos existe la responsabilidad. Todavía no se han fincado castigos. Esperemos que no quede solo como una separación del cargo. ¿Qué sucede? Al mismo tiempo, ustedes habrán escuchado de la trifulca que hubo en el Congreso de la Ciudad de México cuando alcaldes de oposición quisieron entrar a la sesión del Congreso capitalino y bueno, se golpearon ahí con los policías que resguardaban. ¿Qué podemos decir de ahí? Fíjense que ese día martes
sale tanto lo de Chiapas, lo de migración, como la trifulca en Donceles. Y se hace ver, o se quiere hacer presentar, que el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México pues tienen un talante autoritario, ¿verdad? Dos hechos que comprueban que Morena es un tipo de gobierno despótico, arbitrario. Ese manejo de la información fue bastante curioso, con sarcasmo lo digo, porque justo te deja ver esta parte, ¿no? Que toman dos eventos, los presentan juntos y la narrativa que se hace es que el gobierno morenista, tanto el federal como el capitalino, pues es autoritario. Entonces, ya después se supo que, por supuesto, no se puede no se puede defender mucho luego la actuación policial, puesto que siempre van a traer ellos la desventaja de que cualquier reacción que hagan, pues ellos tienen mayor fuerza que la manifestación. Entonces, es difícil poder decir que sí es represión, que sí es uso de la fuerza legítima, pero después se supo que también había una intentona de generar precisamente una fotografía sensacionalista y lo lograron con la fractura o rasguño o raspón que obtuvo la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, opositora. Este, pues sí, obtiene ese rédito mediático y es claro que esa imagen es la que buscaban, ¿no? La policía igual tiene siempre que actuar todavía con más mesura, sabiendo que este, va a ser provocada, pero bueno, obtiene Lía Limón la fotografía que quería y los alcaldes de la Ciudad de México, pues, de oposición, llaman a una conferencia de prensa y le dicen a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que pues debe despedir al recién llegado casi secretario de gobierno capitalino Martí Batres. Al final la jefa de gobierno pues no iba a aceptar eso de parte de Marco Cortés, presidente del PAN, pero bueno, ahí quedó la escena. Hablando precisamente de, de Claudia Sheinbaum, vamos a juntarlo con el informe de gobierno del 1 de septiembre. El presidente López Obrador en el calendario llega a su tercer año, a su tercer informe. Realmente las cifras las conocemos bien. Hay avances bueno, avances no. Hay una estabilidad económica palpable. Pese a la pandemia, los índices macroeconómicos le llaman, no han sufrido, ni la economía se ha desplomado, pero no ha tenido los efectos fuertes de inflación, de devaluación, de endeudamiento que una pandemia como esta harían suponer. Sin embargo, sabemos que Coneval ha dicho que la pobreza ha aumentado. Los números en seguridad pues no son positivos, tanto así que no se mencionan. Hay deudas todavía importantes en el sector de la salud. El INSABI no termina por cuajar. Pero bueno, es un informe que también da cuenta de los avances sociales, de los programas sociales que cada vez van teniendo más arraigo en la población y sobre todo algo que sería muy muy evidente de estos primeros 3 años, una alta politización del pueblo mexicano que
que bueno, gracias a esta diaria, vamos a llamarle confrontación política, ha ido y hemos ido entendiendo que es necesario tomar postura y sobre todo no defender el antiguo régimen. Esa parte, esa tarea cívica me parece que es uno de los logros de este tercer año, de estos casi 3 años de gobierno. Bueno, en esa gala del tercer informe resulta que la jefa de gobierno estaba hasta el principio y bueno, todo mundo, muchos en los medios se dejaron guiar de que pues esa es la señal clave de que ella es la favorita del presidente López Obrador para ser la candidata morenista en 2024. Y puede ser, se ha dicho que es la más fuerte y la más confiable para poder seguir los preceptos obradoristas, que no, apenas está en desarrollo también ella, 3 años de gobierno, no sabemos cómo va a terminar la evaluación que la ciudadanía haga de su gestión. Pero yo les diría, vámonos a algo más sencillo. La jefa de gobierno estuvo al frente porque cada que el presidente va a algún estado y hace un evento en X o Z estado, está siempre acompañado de él o la gobernadora del estado. Y están en primera fila, están al lado de él. Entonces yo pondría que el que Sheinbaum estuviera al frente tiene más que ver con con el hecho de que es un evento que se está haciendo en la Ciudad de México y ella es la gobernadora de la Ciudad de México, que por una cuestión de sucesión presidencial. Pero bueno, estuvo ahí el detalle. Fíjense que hablando precisamente del tercer informe, quiero decirles que fue muy notorio, ¿verdad? Es notorio el respaldo que el presidente le dio a Adán Augusto, secretario nuevo de Gobernación, porque, bueno, pues cuando lo presentó, no cuando lo presentó, cuando habló de Adán Augusto en la mañanera del día martes, dejó claro que Adán Augusto iba a ser ese secretario que iba a empezar a llevar todas las áreas de negociación política con el Congreso de la Unión, con el Poder Judicial, con la Fiscalía General de la República. Entonces eso hizo que fuera recibido enormemente en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados. Ojo, algo que no se había visto en tiempo, que pues el secretario de Gobernación, ya ni se diga el presidente, llegara hasta la tribuna del Congreso para entregar el informe. Entonces, yo creo que es un buen gesto del Poder Legislativo, un síntoma de que pueden empezar a cambiar las cosas y así como antes se decidió que el presidente ya no debía de estar ahí porque no había subordinación del legislativo, creo que en esta ocasión este primer gesto, esta sorpresiva actitud del Poder Legislativo es interesante porque quizás se esté preparando el camino para que se retome lo que legalmente debe ser, que sea que el presidente de México, el jefe del Estado y del gobierno, informe a la nación en el pleno de la Cámara de Diputados, bueno, en el pleno con el Congreso General, el estado que guarda el país. Entonces, buen gesto, me gustó que el secretario fuera bien recibido, llegara hasta la tribuna. Está claro que el respaldo que recibió con esas palabras mañaneras dejó ver que todo el mundo sabe que es con él con quien hay que tocar base para poder llegar al presidente. Y es interesante saber que este operador político, Adán Augusto López Hernández, va a llevar los temas de la fiscalía, con el Congreso, porque no solo se trata de la negociación de las reformas que se vienen
en este segundo periodo del sexenio electoral, Guardia Nacional, reforma eléctrica. No solo es eso, que es ya un gran trabajo esa operación política con líderes de partidos, líderes parlamentarios, gobernadores, congresos locales. No solo es eso, sino el tema de la fiscalía es interesante, ¿eh? Yo pienso que ahí va a ser con estas nuevas funciones, bueno, no nuevas, sino con estos encargos al nuevo secretario, la forma de empezar a apretar el ritmo a la Fiscalía General, que aunque es autónoma, no dudo que obviamente recibe señales de ya necesitamos resultados. Entonces, interesante que el nuevo secretario va a tener entre sus encargos la relación con la fiscalía, y yo creo que ahí van a salir bastantes correas, porque Adán Augusto hará sentir los deseos del presidente ante el fiscal Hertz Manero, y yo creo que vamos a empezar con el correr de 2022, 2023 a tener los resultados que hemos estado esperando de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Sobre todo, pues ya, detenciones, encarcelamientos de todos estos casos de Lozoya, de Videgaray, bueno, en la trama Odebrecht, que implica Videgaray, Peña Nieto, como Osorio Chong, con los archivos de todo lo que hizo en la Secretaría de Gobernación, no sé, interesante. Finalmente, ya hemos tenido bastante tiempo, la declaración de Alejandro Moreno, líder del PRI y diputado federal por el PRI, plurinominal, en tribuna diciendo que el PRI no se somete a ningún presidente. Bueno, pues eso es gen del PRI. ¿De qué me estás hablando? Aunque fíjense que más que una arenga hacia el presidente López Obrador, creo que es una arenga hacia su propio partido. Circuló incluso, trascendió, que una diputada, ahorita no tengo el nombre, pero digamos del bloque del PRI opuesto a Alejandro Moreno, hizo circular una especie de escrito en el que el firmante se compromete a no pasarse ni apoyar a Morena y mantenerse en la coalición opositora. Lo que nos habla de que dentro del PRI no hay confianza de hacia dónde van. Hay una parte del PRI que está dispuesta a pactar, ¿verdad? Que seguramente empezará a tener acercamientos con Morena, y hay otra que exige que se mantengan dentro de la coalición opositora. Lo cierto es que Alejandro Moreno ya dejó ver que está en desacuerdo con la agenda que marca el PAN, porque ni acudió a la conferencia de los alcaldes ofendidos y agredidos, y también declaró que pues no, que solamente el PAN está defendiendo su agenda y que no ve el PRI un apoyo a la agenda no ve un apoyo del PAN a la agenda del PRI, sobre todo a la hora de defender a perseguidos políticos. Entonces, la ruptura en el PRI está más que cantada, se va a dar en cualquier momento. Y bueno, este ha sido el video de la semana de Térmico e Hipotético, con una combinación de todo, distintas noticias, distintos hechos, con el análisis que ustedes conocen, ligero, hipotético. Y bueno, pues les agradezco y estoy muy contento de verlos. Hasta la próxima.